Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un gran día. En este video tutorial vamos a realizar esta bufanda o mini bufandita, no sé cómo llamarla realmente, tipo de encaje a crochet. Esto es algo que este año va a estar en tendencia, así que vamos a aprender a hacerlo. Es muy fácil de hacer, necesitamos muy poquito material y en unas horas podemos tener este resultado. Esta bufanda mide 1 metro, ustedes la pueden hacer del tamaño que quieran. Vamos a ver los materiales. Para esta bufandita de encaje yo utilicé este hilado que es de un grosor súper fino, es 100% acrílico, puede ser también un hilo de algodón y un gancho número 3.5 milímetros. Esto va a ser acorde al hilado que ustedes tienen, lo pueden adaptar a cualquier tipo de material. Empezamos a tejer y vamos a realizar primero un nudo corredizo para poder realizar nuestra cadena de base. Esta cadena va a tener un total de 17 puntos y vamos a ver qué vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es nuestra cadena de base. Hacemos 3 puntos más. 12, 13, 14, este va a ser nuestro 3 puntos para subir y 15, 16 y 17, esto va a formar nuestro piquitos, esos piquitos que vemos a los costados de nuestra bufanda. Vamos ahora, hacemos 1, 2, 3, contamos 3 puntos desde el gancho y en el cuarto hacemos un punto deslizado y ya realizamos ese primer piquito. Vamos ahora, voy a estirar mi ovillito porque me molesta. Y ahora vamos a contar 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto vamos a hacer un punto vareta. Entonces hacemos un punto vareta. Ahora vamos a ir al siguiente punto, vamos a hacer otro punto vareta. Y ahora lo que hacemos es, nos preparamos para hacer un punto vareta y contamos 1, 2 y en ese tercer punto vamos a hacer un punto vareta. Vamos a hacer un segundo punto vareta en el mismo lugar. Y ahora hacemos 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Y vamos a volver a hacer 2 puntos varetas en ese mismo espacio. Hacemos 1. Y hacemos 2. Nos va a quedar formado este abanico. Ahora vamos a contar 2 puntos cadena, 1, 2 cadenas. Y en el tercer punto, en ese, vamos a hacer un punto vareta. Tejemos un punto vareta. Y ahora vamos a ir a la siguiente cadena y vamos a tejer un punto vareta. Vamos a ir ahora a la última cadena. Y vamos a tejer otro punto vareta. Ahora, para terminar esta vuelta, lo que tenemos que hacer es este piquito de este lado. Y lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos 1, 2, 3 puntos cadena. Giramos nuestro tejido. Y vamos a ir sobre ese punto vareta de la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto deslizado. Así se nos va a formar nuestro piquito y así terminamos esta primera vuelta. Comenzamos a tejer la segunda vuelta y hacemos 6 puntos cadenas. Vamos 3, 4, 5 y 6 cadenas.
Y ahora vamos a contar desde nuestro gancho 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto deslizado para formar nuestro piquito. Ahora nos preparamos para hacer un punto vareta y lo vamos a hacer sobre ese punto vareta de la vuelta anterior. Entonces, tejemos un punto vareta y vamos a tejer ahora otro punto vareta sobre esa vareta de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y vamos a buscar ese espacio donde están esas 3 cadenas de la vuelta anterior y vamos a realizar un punto bajo en el centro de nuestro abanico. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a prepararnos para hacer un punto vareta sobre esos puntos varetas. Entonces vamos a hacer un punto vareta, hacemos otro punto vareta y ahora vamos a realizar el último punto vareta. Me acabo de dar cuenta que se está viendo este cable, son mis auriculares, mil disculpas. Pero bueno, continuamos tejiendo, vamos a hacer el último punto vareta y lo vamos a hacer sobre este punto que es el punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior para formar nuestro piquito. Entonces hacemos sobre ese punto, vamos a hacer un punto vareta. Nos toca ahora hacer el piquito de este lado, entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos ahora a girar nuestro tejido y vamos a hacer un punto deslizado sobre esa vareta de la vuelta anterior. Así vamos a terminar esta segunda vuelta. Así es que nos va a ir quedando. De esta forma voy a acomodar bien los hilos. ¿Ven cómo va a ir creciendo esto de esta forma, ¿no? Siempre van a ser estas 2 vueltas las que se van a repetir. Entonces, vamos ahora a realizar la tercera vuelta, que es igual a la primera. Hacemos las 6 cadenas y ahora vamos a contar desde nuestro gancho 1, 2, 3. En la cuarta hacemos el punto deslizado y nos preparamos para hacer punto vareta en el siguiente punto. Hacemos un punto vareta y vamos a ir a este punto vareta de la vuelta anterior y vamos a tejer otro punto vareta. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente, antes lo que hacíamos era saltarnos estos 2 puntos. Bueno, ahora lo que hacemos es tejer sobre este punto bajo que hicimos de la vuelta anterior, que es justamente el centro. Ahí vamos a formar nuestro abanico. Vamos a hacer un punto vareta, otro punto vareta, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ahora vamos a hacer 2 puntos varetas más en ese mismo espacio. Hacemos 1, y 2. Entonces formamos de nuevo nuestro abanico. Ahora vamos a tejer esta parte, que vamos a hacer simplemente 3 puntos varetas hasta llegar al final. Entonces tejemos un punto vareta, otro punto vareta
Y para el último punto vareta vamos a buscar ese punto deslizado que hicimos, ahí está. Ahí es donde vamos a tejer nuestro último punto vareta. De nuevo nos toca hacer el piquito de ese lado y hacemos 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido y hacemos el punto deslizado sobre ese punto vareta de la vuelta anterior. Bien, así realizamos nuestra tercera vuelta y ahora nos toca realizar la cuarta vuelta, que es igual a la segunda. Hacemos 6 cadenas, contamos 1, podemos contar de los dos lados, 1, 2, 3, en la cuarta hacemos un punto deslizado, punto vareta sobre el siguiente punto, otro punto vareta, y ahora vamos a hacer 3 cadenas, hacemos 1, 2 y 3, y vamos a ir al centro de nuestro abanico y tejemos un punto bajo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos estas 3 puntos varetas del final. Hacemos un punto vareta, dos puntos vareta y 3 sobre ese punto que es el punto deslizado de la vuelta anterior. Punto vareta, y para cerrar nos falta hacer ese piquito de ese lado. Hacemos 1, 2 y 3, giramos nuestro tejido, punto deslizado para formar el piquito. Bueno, creadores, estas 2 vueltas que hicimos, estas últimas 2 vueltas, la tercera y la cuarta, son las vueltas que vamos a tener que continuar repitiendo hasta llegar al tamaño que deseamos. Entonces voy a acercar un poco a la cámara y lo único que les quería mostrar es que en todas las vueltas van a ver que tanto el inicio como el final son iguales. 3 varetas, un piquito, 3 varetas, un piquito. Lo que va a cambiar en cada vuelta es justamente lo que vemos en el centro. En una vuelta vamos a tener el abanico formado por 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas, y en otra vuelta las 3 cadenas, un punto bajo en el centro del abanico y las 3 cadenas. Esto es lo único que va a cambiar. Es decir, que en las vueltas impares vamos a tener abanicos y en las vueltas pares vamos a tener el punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo, continuando nuestro trabajo hasta el tamaño que ustedes quieran. Como les decía, yo tejí hasta obtener 1 metro. Les voy a mostrar un poco cómo queda más avanzado. Van a ver que ya se ve de esta forma el motivo. Y vamos ahora a hacer los bordes. Vamos a empezar a hacer los bordes y para eso les voy a mostrar cómo vamos a tejer la última vuelta de esta bufanda. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente repetir una vuelta como la del inicio. Entonces, para eso nos vamos a quedar en una vuelta impar, es decir, que nos tocan hacer abanicos, y vamos a empezar haciendo lo siguiente. Hacemos 3 cadenas. Bueno, hacemos las 3 cadenas y ahora no vamos a hacer piquito, lo que vamos a hacer es un punto vareta, es decir, hacemos las 3 cadenas para subir, como vemos acá en esta parte, y vamos a hacer ahora un punto vareta en el siguiente, otro punto vareta en el siguiente punto,
Y ahora en el punto bajo hacemos nuestro abanico de 2 puntos varetas, 3 cadenas, 2 puntos varetas. Hacemos las 3 cadenas, 1, 2 y 3, y los 2 puntos varetas en el centro. Ahí tenemos nuestro abanico. Para terminar, vamos a hacer estos 3 puntos varetas del final. Hacemos 1, hacemos 2 y 3. Perfecto. Así terminamos. Esta sería nuestra última vuelta. Sin importar el número de vueltas que hagan, tenemos que conseguir que sea igual al inicio. Ahora sí empezamos con el borde propiamente dicho y vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos varetas. Y ahora, cuando llegamos al centro del abanico, donde tenemos las 3 cadenas, vamos a buscar la cadena del medio y vamos a hacer un punto deslizado. Luego continuamos tejiendo puntos deslizados sobre el resto de las varetas. En total deberíamos tener 11 puntos deslizados al terminar esta vuelta. Buscamos en esa tercera cadena, hacemos el último punto deslizado. Empezamos ahora con la vuelta donde hacemos los piquitos y es nuestra última vuelta. Hacemos 3 cadenas, giramos ahora el tejido y vamos a hacer sobre hebra delantera, es donde vamos a trabajar en esta vuelta, así que vamos a buscar la hebra delantera, contamos 1, 2, 3 en el cuarto, buscamos esa hebra delantera y hacemos un punto deslizado. Vamos a ir a la siguiente hebra delantera y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a la siguiente, hacemos un punto deslizado y ahora hacemos 3 cadenas para hacer un piquito en este lugar. Volvemos a hacer un punto deslizado en el mismo punto. Ahora buscamos la hebra delantera, hacemos un punto deslizado. Vamos al punto siguiente, hacemos un punto deslizado, nos toca hacer piquito, hacemos 3 cadenas, volvemos con un punto deslizado al mismo punto, hacemos un punto deslizado en el siguiente, punto deslizado, 3 cadenas para formar el siguiente piquito y siempre para formarlo volvemos a hacer un punto deslizado en el mismo punto en el que estamos tejiendo. Vamos a hacer un punto deslizado en la hebra delantera siguiente, un punto deslizado y 3 cadenas y vuelvo al mismo punto con puntos deslizados para formar el piquito, un punto deslizado más y ahora hacemos el último piquito haciendo un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y volvemos al mismo espacio. Vamos a obtener en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piquitos. Así vamos a terminar nuestro borde. Ahora vamos a hacer el borde del otro lado. Para cerrar, lo que vamos a hacer es una cadena y pasamos el hilo de esta forma y después rematamos y escondemos nuestros hilos. Vamos a empezar con el otro extremo, que es donde tenemos el inicio de nuestra bufanda y lo vamos a ver de esta forma. Yo acá uní otro pedacito de hilo para poder terminar el borde y vamos a tomar de esta forma. Vamos a ir haciendo una cadena y vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada uno de los puntos
cadena que usamos como base, que en total serían 11 puntos deslizados. Los vamos a ir haciendo de esta forma. Vamos a tener que tener en total 11 puntos. Así que los hacemos sobre esa cadena de inicio. Tenemos los 11 puntos. Vamos a pasar ahora a la vuelta de los piquitos. Vamos a hacer 3 cadenas, giro y tejido. Ahí tengo la hebra delantera, así que ya cierro con un punto deslizado. Voy a la hebra delantera siguiente, hago otro punto deslizado de nuevo, 3 cadenas y vuelvo al mismo punto. Vuelvo al mismo punto para formar este piquito. Así vamos a ir intercalando entre hacer un piquito o un punto deslizado, piquito, punto deslizado. Así vamos a lograr este borde y, como en el otro extremo, tenemos que tener un total de 6 piquitos. Creadores, si les está gustando, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse si aún no lo han hecho. Ya estamos por terminar. Hacemos el anteúltimo piquito y ahora hacemos un punto deslizado y ya nos toca hacer el último piquito de este borde. Hacemos 3 cadenas y volvemos al punto para darle forma a nuestros piquitos. Hacemos una cadena y rematamos. Nos queda ahora simplemente ir escondiendo todos los hilos. Tenemos nuestros 6 piquitos de ambos lados y así es como vamos a terminar este proyecto. Bueno, creadores, espero que les haya gustado. A mí me encantó tejer esta bufandita de encaje, ya se volvió una de mis preferidas. Además, siento que es un accesorio muy sutil y según el material que usemos lo podemos adaptar a distintas temporadas. Les mando mucho amor y un abracito crochetero. Bye.